las palabras que ha dado Martín Correa, Raúl Molina y Pablo Marimán, dar un poco, tal vez ponernos desde la posición de la reparación, ¿no? Que también es una perspectiva de los derechos humanos. Y en ese ámbito plantear tres conceptos, ¿no? Territorio, autonomía como formas de reparación y plurinacionalidad también como una forma de poder avanzar hacia esa perspectiva. Desde ahí señalar un poco, recuperando lo que ya han dicho antes los que me precedieron, en la etapa tal vez de transición de la tercera refundación, como lo decía el Premio Nacional de Historia Julio Pinto, también se empieza a gestar una refundación de parte del movimiento mapuche. Y es un movimiento por los derechos humanos y si planteamos que la autonomía como una forma de poder reparar el daño creado y gestado sobre los pueblos originarios, mapuche en específico, se convierte en una lucha o de alguna manera de reparación desde el territorio, desde la forma de ser mapuche y desde las tradiciones y costumbres. Porque hay que recordar que el decreto de ley del año 79, propiciado por la dictadura militar, buscó primero aniquilar la propiedad colectiva a partir de los títulos individuales y luego de eso generar un proceso de chilenización cultural a partir de la noción del araucano. Un concepto que proviene de tiempos fundacionales de la República Chilena a partir del libro fundador de lo que puede ser la República, que es la araucana, ¿no? Pero ser araucano bajo la dictadura militar va a significar para los mapuches también un momento de violencia, tanto de las escuelas como también en el espacio público. El más significativo será la pérdida del territorio y la detención también de las dirigentes y dirigentes del pueblo mapuche, en específico loncos, que significa el descabezamiento de las comunidades, lo cual, según los convenios internacionales y algunas comisiones de derechos humanos, tanto en el Perú como Guatemala, dan cuenta de aspectos de insinuación de genocidio, ¿no? En ese ámbito, el pueblo mapuche va a comenzar a reconfigurarse a partir de este proceso de chilenización neoliberal, cuando se ataca el tejido fundante del pueblo mapuche, que es la comunidad, cuando se propicia la neoliberalización de sus tierras forzadas, se comienza a articular en un concepto que es el ATMAPU, ¿no? No hay un concepto tal vez más importante en nuestro pueblo que no sea el ATMAPU, ¿no? El todo sin exclusión, ¿no? De alguna manera, todo lo que representa al pueblo mapuche está sumido en ese concepto. Si pudieran seguir avanzando, lo que podemos ir viendo entonces a partir de la fundación de esta organización, se comienza a plantear tres temas que a mí me parece que hoy día son importantes de debatir. Primero, la recuperación de tierra. Segundo, el tema de la autonomía. Y en ese sentido se convierte en una lucha por los derechos civiles desde mi punto de vista, en la cual se busca profundizar la democracia, pero también obtener derechos civiles que otras naciones y otros pueblos tienen. Esta es una demanda que a nivel latinoamericano comienza en los 70, toma mayor fuerza en la década de los 80 y el debate internacional va a terminar en los 80 en el convenio 169 de la OIT. Pero el tema de la autonomía y autodeterminación se va a continuar disputando en el debate público hasta que el año 2007 la ONU plantea en la Declaración de sus derechos de los pueblos indígenas algunos artículos que a mí me parecen fundamentales, ¿no? Uno, el derecho a la autonomía, como ustedes lo pueden ver en los artículos que expongo, el derecho a la reparación histórica y el derecho a ejercer también, o vivir, o perpetuarte como pueblo según tus tradiciones y costumbres, ¿no? De ahí que me parece fundamental que hoy día esté presente en este espacio la Machi Francisca Linconao, porque de alguna manera estos artículos de la declaración no solamente la legitiman a ella como una de las autoridades tradicionales más importantes del pueblo mapuche, sino incluso uno podría decir de los pueblos originarios en América Latina, ¿no? En ese ámbito entonces la autonomía comienza a tomar espacio, se empieza a convertir en un derecho fundamental y humano para los pueblos originarios y en estricto rigor, desde mi punto de vista, se convierte en una lucha por los derechos civiles. Podemos observar que de autonomía es un concepto polisémico, es un tema que cada pueblo, cada nación va a tener que construir su concepto de autonomía. Rapa Nui construirá el suyo, los hermanos Aymara, Quechua, el propio, los mapuches, el propio, entendiendo que a la vez el pueblo mapuche tiene, como bien lo explicaban anteriormente, identidades territoriales que la hacen distintas unas de otras, ¿no?
Algunos estudios me parecen fundamentales. Araceli Bourget, una intelectual mexicana muy importante sobre estos debates, ha escrito colectivamente ya al menos 2 libros que yo se los recomiendo, están disponibles online: Autonomía al debate, Autonomía, ejercicio y autodeterminación. Intelectuales mapuche como José Marimán también han escrito sobre la autodeterminación. Desde el derecho también vemos algunos trabajos desde el Perú. Por lo tanto, el concepto y el debate está puesto en América Latina hace mucho tiempo, ¿no? En ese sentido, lo que nosotros estamos observando es que nos estamos poniendo tal vez en sintonía con lo que ya es un debate en América Latina muy avanzado. Y este debate va a ser gracias al movimiento autonomista de sus distintas corrientes y perspectivas políticas. De ahí saludar, por supuesto, la fundación del ATMAPU, como ya lo explicaba, de la Auquingua al Mapu Nulan, del cual va a ser parte la Lamien Elisa Loncón, hoy día quien preside acá esto, ¿cierto? Donde van a poner emblemas tan importantes como la Huenufoye, la bandera mapuche que representa el Huenumapu, ¿no? El color azul del Huenu, el aspecto, el color más importante de nuestro pueblo, los sueños de la tierra en el color verde, el rojo también por los mapuches muertos durante la larga historia, desde la ocupación de la Araucanía hasta hoy, pero también las tierras del Inchemapu, también con los con que marcan un poco esos símbolos que están ahí. Es una bandera inclusiva que representa, de alguna manera, luego de una construcción y de un consenso al interior de las identidades territoriales de la cual es parte nuestro pueblo, terminan por converger en esta bandera que fundamenta un poco la idea de marcar la distinción. Y desde ahí observamos cómo el movimiento mapuche trabaja en la articulación de normativas como la Ley Indígena de 1993, que gesta la Ley Indígena de 1993 junto con los otros pueblos originarios, generando una especie de hermandad, tal vez, en un sentido de poder empezar a revertir la asimilación forzada del Estado chileno, copiando algunos modelos de México y tal vez Ecuador. También luego vamos a observar el trabajo de otras organizaciones como la Identidad Territorial Lafkenche y todo el trabajo de alguna manera por llevar adelante la práctica del Convenio 169 del OIT y también algunos indicios de autonomía a partir de la formulación de la normativa de millas marítimas. También vemos el surgimiento de organizaciones de resistencia como la Coordinadora Ucomayeco o Aucango y Chasmapu, que son organizaciones que justamente donde no se dan los espacios políticos dentro de la institucionalidad, terminan por desafectarse de esa institucionalidad y tomar de alguna manera un rumbo paralelo de lo que yo podría denominar la construcción de la autodeterminación desde abajo, ¿no? De ahí empezamos a observar que se fue constituyendo de alguna manera un poder constituyente mapuche en perspectiva de construir la autonomía desde arriba y desde abajo y que hoy día tal vez tengan y son parte tal vez fundamental de este proceso político que hoy día nos tiene a todos conversando sobre una nueva constitución. Ya desde 1980 el pueblo mapuche planteaba la idea de una nueva constitución, planteaba el reconocimiento constitucional, planteaba el derecho a la autonomía que hoy día se está debatiendo. Y en ese sentido entonces vemos como un nuevo horizonte y ese horizonte se debate hoy a través del concepto del introfil monguén para poder llegar a un cume monguén, ¿no? Es decir, los derechos de la naturaleza que cada vez parecen ser más necesarios si observamos justamente las noticias de la crisis ecológica que se está viendo en el mundo a partir de los últimos tiempos. En ese ámbito entonces, señalar que hay intentos de encauzar esto desde el Estado Nacional, a través de CONADI fue el primer intento de poder desarrollar de alguna manera una normativa que pudiera permitir el desarrollo de los pueblos originarios dentro de la institucionalidad, pero que sin embargo por presiones, yo por lo menos lo que he investigado, por presiones de los sectores más conservadores del país, se van a negar a algunos aspectos como los reconocimientos constitucional, que yo creo que va a ser una de los grandes quiebres de confianza que va a tener los pueblos originarios con la institucionalidad chilena en el retorno a la democracia. Luego de CONADI, con los aportes y con tal vez las dificultades que ha tenido este organismo, sobre todo que se observa muy bien en la construcción de la represa hidroeléctrica Ralco, cuando no se respeta justamente la normativa de 1993, se construye ese megaproyecto pasando a llevar la biodiversidad y también la vida de las familias pehuenches que habitaban ahí, que son relocalizadas, ¿no?
Luego el documento de verdad histórica y nuevo trato, que un poco ya nos tiene un primer indicio como documento de lo que es la violación o lo que es de alguna manera las deudas pendientes de parte del Estado chileno, en el cual se trabaja no solamente la del pueblo mapuche, también del pueblo Selman, Cahuéscar y también del pueblo Rapanui. Dentro de este documento de verdad histórica y nuevo trato, el nuevo trato plantea algunos apuntes para poder avanzar hacia una profundización de la democracia, como el convenio 169 de la OIT, y también algunos aspectos de reparación que no obstante no se logran desarrollar, desde mi punto de vista como historiador por supuesto, no se pueden desarrollar del todo. Y comienza a gestarse a la vez la violencia del Estado por sobre el pueblo mapuche, convirtiéndose entonces en un contexto de lo que podríamos llamar el multiculturalismo como una manera, de alguna manera, de encauzar la conflictividad, pero sin avanzar hacia los derechos colectivos de los pueblos originarios, ¿no? ¿Qué vemos entonces nosotros? Y con lo que voy cerrando mi presentación, un poco para contribuir a ustedes en torno también a lo que podemos llamar los nuevos derechos humanos, que son los derechos colectivos y los derechos de decidir de parte de los pueblos originarios, nuestros derechos civiles, yo lo quiero ver de esa manera. De alguna manera, la nueva etapa que se abre en América Latina es la discusión sobre la autonomía. Ahí ustedes pueden observar, en Bolivia existe un Ministerio de Descolonización y Despatriarcado, en Guatemala existe Academia de las Lenguas Indígenas, en Ecuador se ha desarrollado la Confederación de Nacionalidades del Ecuador con los derechos de la naturaleza como una forma de poder encauzar las distintas conflictividades. En el Perú también hay avance en torno a las normativas legales y en la justicia, donde la población indígena también tiene derecho a hacer ejercicio de su punto de vista. Dentro del movimiento mapuche han surgido organizaciones como Identidad Territorial Afkenche, como Gualmapugüén, que buscan también dentro de la idea de autonomía como derechos civiles poder avanzar avanzar los derechos colectivos de nuestro pueblo. Esto, si ustedes lo ven, tampoco es algo alejado de lo que sucede en Europa, por eso pongo el ejemplo de Euskal Herria, de Cataluña, donde justamente hay algunos ejemplos que igual Mapugüén toma como experiencia. Los ejemplos del zapatismo, que también algunos lo toman para el caso mapuche acá en Chile. Entonces, si pudiéramos para ir concluyendo, creo que esta nueva etapa de la autonomía como derechos civiles nos permite ir a avanzar en lo que podemos llamar la reparación histórica ante la violencia que se ha generado de parte del Estado chileno, a partir de sus propias y de alguna manera también de sus propias experiencias que América Latina y el pueblo mapuche ha ido desarrollando. Les dejaba una cita, esto se los voy a dejar a ustedes como materiales en parte del concepto que tienen en Perú sobre la importancia de los derechos humanos y cómo se ha buscado la reparación del mundo indígena a partir del patrimonio. En este ámbito yo creo que para ir concluyendo, para un poco mostrar ejemplos sobre América Latina, señalar que ante la crisis de gobernabilidad que se dio a partir del estallido social en ese cuarto momento de refundación, como bien lo decía el Premio Nacional de Historia, el pueblo mapuche llegó con una propuesta de democracia, esa idea de pensar que el pueblo mapuche es antidemocrático, es cuestionable a partir de lo que un poco yo he tratado de exponer, y llegamos para presentar una visión de país también intercultural y plural a partir de un concepto que en América Latina ha tomado fuerza y que ha mostrado capacidad de gobernar también, que es la plurinacionalidad, como una forma también de poder encauzar las diferencias que existen al interior de Chile, de los distintos pueblos y naciones que están en su interior, juntos para poder avanzar en algunos aspectos sobre los derechos de la autodeterminación dentro de esa plurinacionalidad. Ese es el nuevo paradigma, estimados y estimadas, de lo que a nivel internacional hoy día se está debatiendo, ¿no? Y la Convención Constituyente también tiene que tomar en consideración cuáles son los nuevos debates. A mi juicio, planteo de una perspectiva intercultural el paradigma para contribuir a un nuevo tipo de ciudadanía y los nuevos tipos de modelos de democracia que se han desarrollado a partir de los últimos 20, 30 años. Solo para dejar en cuenta algunos datos empíricos, en el estudio del Centro de Estudios Interculturales Indígenas nos hemos dado cuenta que el proceso constituyente y la afectación hacia los cambios constitucionales ha ido creciendo en la población. No es cierto que no haya un apoyo de parte de la población
no solamente indígenas, sino no indígenas sobre el proceso de educación que se está dando sobre los derechos colectivos. Las personas se muestran a favor de reconocer que hay un conflicto, eso me parece que es muy importante también dejarlo planteado. La población sabe que hay un conflicto de tierra, de agua, y se siente cercana a poder enmendar ese conflicto a partir de un concepto de reparación, que esa reparación, si puede seguir, esa reparación se está dando en torno a que hay un apoyo también en torno a los temas de autonomía, plurinacionalidad, de reconocimientos de las lenguas, reconocimientos de derechos vulnerados, como se puede dar cuenta también en estos datos que le estoy entregando, ¿no? De los estudios que ha venido dando cuenta el Centro de Estudio Intercultural Indígena, muestra que ascendentemente la población chilena y la indígena va dando cuenta que el apoyo hacia las reivindicaciones en todos los temas que he ido enumerando muestra que va creciendo cada vez más. Por lo tanto, se está gestando desde nuestro punto de vista una especie de democratización desde abajo, en el cual se muestra un poco en el estallido social y que contribuye justamente a avanzar hoy día sobre los debates de la autonomía o la plurinacionalidad. De alguna manera, mientras desde arriba no se aceptaban los derechos de los pueblos originarios, desde abajo la población chilena y la población indígena van avanzando en reconocer que sí hay mayor avance sobre la interculturalidad y los derechos que hoy día nos representan como pueblo. La autonomía, por lo tanto, también tiene un apoyo dentro de la población y también, de alguna manera, los conceptos de reconocimiento constitucional y autodeterminación dentro de otros. Otro que toma mayor fuerza en los nuevos estudios, y pronto vamos a sacar el último estudio que vamos a tomar, entre otras cosas, este concepto, el derecho a la naturaleza, donde de alguna manera permite observar que ante la crisis ecológica que vive el mundo, y es algo que el movimiento mapuche ya lo viene planteando en la década del 80, pero también el movimiento indígena, sobre todo el Ecuador, y que por lo más muchos de ustedes constituyentes también comparten esto, nos da cuenta que los derechos de la naturaleza son también derechos colectivos que van a permitir debatir sobre cuál es el rol que tiene la naturaleza bajo este modelo económico y cuál es la importancia y la contribución que pueden hacer las primeras naciones para generar un equilibrio justamente entre el proceso económico, la destrucción del planeta y la producción de nosotros como habitantes en ella misma, ¿no? Nosotros decimos cruzar de alguna manera desde una república propietaria a una república también comunitaria, que tenga otro sentido de ciudadanía, y en lo plural vemos que de alguna manera puede ser la manera de poder encauzar esta crisis que se ha ido desarrollando. Y ahí vemos entonces la plurinacionalidad, los derechos de la naturaleza, la interculturalidad a partir de los convenios internacionales que podría plantear derechos políticos, derechos lingüísticos, derechos económicos. El concepto de reparación podría permitirnos de alguna manera avanzar hacia nuestros derechos humanos a partir del Ministerio de Descolonización, Ministerio de Despatriarcado, y en ese sentido poder avanzar hacia lo que son los nuevos tipos de ciudadanía, que son de alguna manera ciudadanías plurales, ciudadanía autonomistas, que reconozcan esta deuda histórica que tienen sobre las primeras naciones. Feley, Mañum.